Hola, buenos días, tardes o noches, mis creepypasteros de YouTube. Les habla su buen amigo Zack. Hoy les traigo una historia que, sin duda, les helará la sangre y tocará lo más profundo de su ser. Hoy les hablaré acerca de Emilia y Edgar, dos personajes que, aunque ficticios, representan la oscuridad y la esperanza que pueden habitar en el corazón humano. Pero, ¿quiénes son Emilia y Edgar? Para comprender su historia, debemos empezar por el principio. Les contaré primero la versión de los hechos desde la perspectiva de Edgar, y luego les daré algunos detalles y curiosidades sobre su personaje. Más adelante, hablaré sobre Emilia, quién era antes de conocer a Edgar, cómo influyó en su vida y qué sucedió después de los eventos que cambiaron el destino de ambos para siempre. Edgar García, conocido por el alias Night Skunk, que se traduciría al español como Escoria Nocturna, nació el 10 de mayo del año 2000, en las cercanías de un pequeño pueblo en algún lugar de Puebla, México. Desde muy pequeño, la vida de Edgar estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento, como si estuviera destinado a enfrentar lo peor de la humanidad desde temprana edad. Apenas tenía 7 años cuando vivió la que sería la primera de muchas tragedias. Presenció, impotente, la muerte brutal y el asesinato despiadado de su madre. El matrimonio de sus padres había sido una relación tóxica y destructiva durante años, una lucha constante de gritos y violencia. Su padre era un hombre manipulador y mujeriego, que en un arranque de furia y cegado por la violencia, terminó con la vida de la mujer que alguna vez había amado. Fue un asesinato atroz, cobarde y cruel. Para la mente inocente de un niño de 7 años, la muerte no era un concepto que pudiera comprender por completo. Edgar no sabía si su madre estaba viva o simplemente dormía, pero algo en el ambiente de la casa había cambiado para siempre. El frío de la muerte se había instalado en su hogar, y Edgar no sabía cómo enfrentarlo. Después de aquella tragedia, la vida de Edgar se tornó aún más oscura. Una nueva mujer apareció en la vida de su padre, asumiendo el papel de madrastra. Su nombre era María de las Flores, pero su presencia en la casa solo trajo más sufrimiento. Aunque intentaba fingir ser la nueva figura materna, en realidad no era más que una sombra perversa de lo que había sido la madre de Edgar. Mientras que su madre había sido una figura protectora, amorosa y fuerte, María era todo lo contrario, fría, egoísta y cruel. Fue esta mujer quien, junto al padre de Edgar, concibió una de las decisiones más desgarradoras y deshumanizantes que cualquiera pudiera imaginar: vender a Edgar. María sugirió que podrían vender al niño para saldar sus deudas y costear sus adicciones, y su padre, sin mostrar el más mínimo remordimiento, accedió. Así comenzó la verdadera pesadilla para Edgar. Edgar era vendido a hombres mayores con intenciones perversas, quienes abusaban de él mientras sus padres se beneficiaban económicamente. Todo el pueblo sabía lo que sucedía en esa casa, pero el miedo y la indiferencia eran más fuertes que la voluntad de hacer algo para detenerlo. Nadie decía nada, nadie se atrevía a intervenir. A pesar de las atrocidades que vivía, Edgar encontraba momentos para intentar escapar, aunque nunca llegaba muy lejos. Su madrastra y su padre se aseguraban de regresarlo a golpes y amenazas, encadenándolo de nuevo a ese corral de cerdos que se había convertido en su prisión. Para él, era como estar atrapado en el infierno, sin ninguna esperanza de escape. La situación era aún más retorcida de lo que parecía. No solo lo obligaban a someterse a los deseos de esos hombres, sino también a participar en actos depravados con animales de corral. Era un espectáculo cruel y retorcido, una muestra de la perversidad que puede alcanzar el ser humano cuando pierde toda empatía y compasión. Alimentado con las sobras que encontraran, incluso ratas o insectos, Edgar fue perdiendo poco a poco la cordura. La desesperación y el hambre hacían que aceptara cualquier cosa para sobrevivir un día más. Pero, aunque todo parecía perdido, en medio de esa oscuridad absoluta, apareció un rayo de esperanza. En un día tormentoso de invierno, mientras el viento azotaba las paredes y la lluvia golpeaba sin piedad, una pequeña figura se acercó al corral de cerdos por la parte de atrás. Era una niña, atraída por los débiles y lastimeros sonidos que provenían del interior. Se llamaba Emilia, y sería la salvación que Edgar jamás esperó encontrar. Edgar describiría aquel encuentro como si un ángel hubiera descendido del cielo. Para él, Emilia era un pequeño rayo de luz en su vida, una chispa de esperanza que iluminó su existencia por primera vez en mucho tiempo. Emilia no se asustó al ver la apariencia desaliñada y precaria de Edgar. En lugar de eso, le sonrió con ternura y le habló como si fuera la cosa más normal del mundo.
Por lo que Edgar sabía, Emilia venía de un país extranjero con un nombre extraño para él. Aunque sus culturas eran diferentes, eso nunca fue un obstáculo para su amistad. Emilia tenía una paciencia infinita con él, y siempre encontraba la forma de hacerle sentir que, al menos por unos momentos, no estaba solo en el mundo. Durante medio año, Emilia y Edgar se encontraron en secreto casi a diario. Ella le llevaba pequeños regalos, comida, juguetes y dulces. Todo lo que pudiera hacer que Edgar olvidara, aunque solo fuera por un instante, el horror que vivía día tras día. Era un pequeño escape, un respiro de normalidad en medio de una vida plagada de oscuridad. Sin embargo, como todo lo bueno, esa amistad también tuvo un final abrupto y cruel. El padre de Edgar empezó a sospechar que alguien había estado visitándolo y se percató de la presencia de Emilia. En lugar de enfrentarla directamente, decidió dejar salir a Edgar por un momento, permitiendo que ambos se encontraran sin saber que estaban siendo observados. Ese momento de encuentro, que debería haber sido un instante de alegría, fue breve y terminó en tragedia. Los separaron rápidamente, como si la mera idea de que Edgar tuviera un poco de felicidad fuera inaceptable. Aquel día que se llevaron a Emilia, fue también la última vez que la vio. La recordaba sonriendo, con lágrimas en los ojos, antes de ser arrancada de sus brazos. El último grito desgarrador de Emilia aún resonaba en su mente. Después de ese día, Edgar se sumió en una oscuridad profunda. La pérdida de Emilia fue como si le hubieran arrancado el corazón. Su mente comenzó a desintegrarse con mayor velocidad, y su realidad se distorsionó. A medida que pasaban los días, Edgar se volvió cada vez más retraído. Dejó de hablar y de dormir. Su padre y su madrastra lo dejaron solo, sin preocuparse por su bienestar como siempre. La soledad y el dolor se convirtieron en su única compañía constante. Edgar comenzó a experimentar alucinaciones auditivas y visuales. Veía a Emilia en todos lados, escuchaba su voz susurrando en su oído. Con el tiempo, su estado mental empeoró. La esquizofrenia y la bipolaridad se apoderaron de su mente. Edgar se convirtió en un espectro de sí mismo, un fantasma que deambulaba por las calles sin rumbo. Y para sus 20 años, Edgar era un hombre totalmente roto. Su mente estaba fragmentada, su corazón estaba muerto. La venganza, odio y dolor se convirtió en su única razón de ser, decidiendo de una vez por todas sacar todo el dolor y odio de su ser. Edgar se sentía impotente y miserable. Pero también consumido por la ira y la venganza después de recibir tanto maltrato. La verdad sobre la muerte de Emilia lo había sacudido bastante fuerte. Su mente, ya frágil y dañada, se derrumbó por completo. La esquizofrenia y la bipolaridad no controlada ni medicada se apoderaron de él, llevándolo a un estado de furia y descontrol. Edgar comenzó a planear el asesinato de su padre, odiaba a aquel hombre que había permitido que lo vendieran y abusaran de él. La imagen de su padre sonriendo mientras lo entregaba a los depravados se grabó en su mente. Con una determinación feroz, Edgar empezó a planear con cuidado su próximo movimiento. Descubrió su rutina diaria observándolo, descubrió a detalle sus debilidades y sus más profundos miedos. Planeó cada detalle, desde el lugar hasta el momento exacto del homicidio. La noche del planificado asesinato, Edgar se sintió poseído por una fuerza oscura. Con mucho esfuerzo arrancó aquel alambre oxidado que sujetaba su cuello como un perro, arrancando un buen trozo de piel de su cuello y dejando una herida sangrante, se apresuró a salir a rastras del corral. Con movimientos lentos y calculados se dirigió dentro de la casa de su padre, tomando con cuidado un rifle en la mano que su padre nunca se cansaba de presumir. Sabía cómo usarlo, era común ver a su padre matar cerdos con el rifle. Y al tener presente su uso, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Edgar. Después de todo, le daría un uso similar, matar a un cerdo. Al llegar su padre, aquel hombre viejo y marchito, y consumido por sus propios vicios, este se encontró a su enloquecido hijo sentado en el sillón, bebiendo alcohol con una calma pero también con tanta intensidad que parecía no haber bebido agua o similar en días. Edgar se levantó y se acercó sonriendo de una forma confusa pero sigilosa, y apuntó el rifle directamente a su padre. Edgar había planeado cada detalle. Durante años, había soñado con escapar, pero esa tarde, su motivación era diferente. Esta vez, no buscaba huir, quería venganza. Había robado el rifle de su padre y, después de años de represión y sufrimiento, sabía que por fin había llegado el momento de devolver todo ese dolor multiplicado. Antes de que pudiera reaccionar, Edgar apuntó y disparó, hiriéndolo en la pierna. El disparo no fue para matarlo, sino para inmovilizarlo.
El hombre cayó al suelo, gritando de dolor, pero Edgar permaneció en silencio, disfrutando del sonido de su sufrimiento. Sin decir una palabra, arrastró a su padre hasta un viejo árbol en el patio trasero, un lugar que había sido testigo de tantas atrocidades. Ató sus muñecas y tobillos, asegurándose de que quedara completamente inmovilizado, y luego amordazó su boca para que no pudiera gritar por ayuda. La lluvia comenzaba a caer, y Edgar sonrió al ver el cielo nublado. Era como si todo el universo estuviera conspirando para que su venganza se llevara a cabo. Los ojos de su padre, aterrorizados, lo observaban sin comprender lo que estaba a punto de suceder. ¿Te acuerdas de Emilia?, preguntó Edgar, acercándose lentamente, con una calma que solo enmascaraba el caos dentro de su mente. Era la única luz en este maldito lugar. Pero ustedes también la destruyeron, como todo lo demás. La mención del nombre de la niña hizo que los ojos de su padre se llenaran de terror. Recordó aquella noche, los gritos ahogados de la pequeña y la mirada impotente de Edgar mientras se la llevaban, sabiendo que nunca volvería a verla. Edgar había vivido con esa imagen grabada en su mente, reviviéndola una y otra vez, hasta que finalmente había dejado de ser solo un recuerdo y se convirtió en una voz en su cabeza, una voz que nunca dejaba de susurrar, exigiendo justicia. Dejó el rifle apoyado contra el árbol y sacó un cuchillo de su bolsillo. No se lo clavó a su padre, no aún. En cambio, comenzó a tallar lentamente en la corteza del árbol las letras del nombre de Emilia, asegurándose de que cada trazo quedara perfectamente grabado. Cuando terminó, levantó la mirada hacia su padre. «Quiero que recuerdes ese nombre», susurró, inclinándose hacia él. «Quiero que veas cómo te devoran, quiero que sientas lo que ella sintió». Con la precisión de un verdugo, Edgar cortó la piel de las manos de su padre, exponiendo la carne y haciendo que la sangre comenzara a fluir lentamente. El dolor era insoportable, pero no comparado con el horror de lo que vendría. Los cuervos, atraídos por el olor de la sangre y la carne expuesta, comenzaron a acercarse. Primero uno, luego dos, y pronto toda una bandada se posaba en las ramas del árbol, esperando ansiosos. Edgar se sentó en el suelo, observando con una expresión vacía mientras los cuervos se abalanzaban sobre su presa. Los gritos de su padre eran amortiguados por la mordaza, pero la desesperación en sus ojos hablaba por sí sola. Las aves comenzaron a arrancar trozos de carne con sus picos afilados, desgarrando la piel mientras Edgar los veía en silencio, sin apartar la vista. No había placer en su rostro, solo una calma fría, como si finalmente todo encajara en su lugar. Cuando el cuerpo de su padre dejó de moverse, Edgar se levantó lentamente y tomó el rifle. No le dirigió una última mirada, no le dijo nada más. Simplemente se alejó, dejando atrás el cadáver destrozado, una ofrenda para los cuervos que se amontonaban sobre él, arrancando lo que quedaba. Pero la venganza no trajo paz. Esa noche, en el silencio de su habitación, las voces en la cabeza de Edgar eran más fuertes que nunca. Ya no solo escuchaba a Emilia, sino también a los gritos de los hombres que habían abusado de él, a las risas frías de su madrastra, al llanto de su madre. Todo se mezclaba en un caótico coro de sufrimiento que lo desgarraba desde adentro. Los días siguientes fueron un infierno de alucinaciones y voces. Emilia aparecía a su lado, susurrando palabras de consuelo, pero también de dolor. Era insoportable. Y así finaliza la historia de ambos. Ahora sí. Daré más detalles acerca de Edgar. Knight mide 1,85. Tiene un par de cicatrices, en su ojo derecho y su cuello. Sus trastornos mentales son: bipolaridad, ataques de ira, dependencia emocional, esquizofrenia. Sus armas, habilidades y estrategias. Usa cualquier cosa que haya en el entorno. Tiene mayor velocidad y fuerza que un humano común. Resistencia al dolor. Puede copiar o recrear las voces de una multitud de personas a pesar de ser un humano. Habilidad que adquirió gracias a Skin Stealer, casi siempre atacará de espaldas o emboscará. Su arma más usada es bombas caseras y armas de fuego, su preferida siendo un revólver calibre 50. Datos extra de Knight. Él es pedófilo, necrofílico, es violador y zoofílico, un tipo repugnante en verdad. Una manera de evitarlo es estando con dos personas o más, eso no evitará que mate, no suele matar a sus víctimas de manera rápida, se divierte con sus víctimas primero aterrorizándolas psicológicamente y atacándolas físicamente. Tiene una novia por decirlo menos, ella es de Hunter. Edgar puede llegar a ser muy posesivo con ella. Tal como lo fue su padre. Suele atacar a sus propios compañeros. Suele drogarse, fumar o emborracharse. Y hablando de Emilia. Ella es de tez blanca.
Cabello marrón, tiene apariencia inocente pero dependiendo de la persona y momento, ella puede adquirir una apariencia más grande y brutal capaz de desmembrar a alguien fácilmente. Ella no atacará sin motivo, inclusive puede ayudarte a salir del bosque, selva o jungla y evitar a muchos individuos peligrosos. Ella guiará a almas en pena a un sitio de paz. En su estado neutro mide 1,25 y en su segunda forma llega a medir de 3 a 4 metros. Su madre era abusiva con ella. Y su padre un alcohólico. Nació en Argentina pero la mayor parte de su corta vida creció en México. Y eso ha sido todo jeje, de verdad espero les haya gustado, y si por favor dale like, comparte y suscríbete, eso ayudaría muchísimo al canal para ser más conocido. Próximamente estaré subiendo la historia de Jackson. Hasta pronto mis creepypasteros. Ya te vi, y tú serás el siguiente. Oye, demonios, corten, son, su imagen, subsistir, nada.